adoro tu persona. Miren, la dicha que tenemos nosotros. Estaba ahí mientras que se cantaba esta alabanza y veía. Nosotros no hemos sido solamente llamados a ser salvos. Hay quien tiene la dicha y la ocasión de encontrarse con Dios en salvación en los últimos días de su vida y es salvo. Pero nosotros, el Señor con nosotros no nos ha salvado ni nos ha sacado del mundo. Nosotros tenemos la dicha, el privilegio y la responsabilidad de poder ser salvos y servirle. Amén. Que no digan amén, me hacen así de vez en cuando, ¿vale? Así yo sé que están aquí y no me sean congelado. Y desde aquí, a todos aquellos que han sido salvos y de una forma u otra tienen de servir a Dios, porque eso es la consecuencia de una vida salvada y agradecida, que de alguna forma u otra, en cualquier plataforma de la iglesia, estar sirviendo a Dios. Porque si no, no tiene sentido. Usted no es salvo simplemente para ser un oyente. Usted no es salvo simplemente para estar calentando un banco durante toda su vida. ¡Qué aburrimiento! Usted es salvo con un propósito. Si usted es salvo y sigue viviendo, es porque Dios tiene un propósito, ¿vale? Y nosotros, desde aquí, tenemos una labor. El ministerio fue dado a algunos hombres con un propósito, y en Efesios habla un fin más que un propósito, el fin de perfeccionar a los santos, dice la palabra. ¿Y dice para qué? Dice, para la obra del ministerio. Esta segunda parte no se ha dicho muchas veces. Luego entonces usted tiene un ministerio, tiene una labor que realizar, donde está, donde se encuentra. Y mi deber es perfeccionarle para que usted tenga claro lo que es y lo que debe hacer. Hasta aquí me siguen, ¿no? Por eso estamos aquí. Y estamos tocando conceptos diferentes a lo que solemos tocar en un culto normal, ¿vale? Aquí pues me tomo más la libertad para tocar temas más fundamentales, y sobre todo porque creo que necesitamos con urgencia un liderazgo sólido. La palabra liderazgo hay gente que la confunde y piensa que liderar simplemente es estar aquí arriba y predicar. Lo está grabando, pero me da igual. Hay gente que predica, que no es líder, que no tiene liderazgo. El líder inspira y hace seguidores. Luego entonces no tiene nada que ver con el ministerio de predicación, sino con personalidad y propósito que Dios tiene para contigo. Y una de las cosas que debemos de hacer los pastores es formar hombres, líderes, referentes, que sepan qué responsabilidad tienen aquí y ahí, que sepan cuál es la labor a que Dios les ha llamado. Miren, lo peor que le puede pasar a un creyente es no saber a lo que Dios te llama. Como le puede pasar a un pastor, no saber por qué está pastoreando. Pero Dios tiene un plan, tiene un propósito y quiere utilizarte. Y mi deber es formarte a través de la palabra. El otro día os traje un mensaje que a muchos os rayó, o a la mayoría, a otros los confrontó, porque sería mi diana, confrontaros, no una diana por deseo propio, porque creo que era el propósito de Dios, y lo es. La palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios no es un masaje en la espalda. La palabra de Dios siempre te perfecciona, te corrige y te mejora. Es un avance continuo. La palabra, no esperes que desde aquí
se digan palabras para que satisfagas tu vida. Entonces, como que no estamos diciendo nada, ¿vale? Porque esto va de mejorar. Si eres bueno, hay que ser mejor. Cuando seas mejor, hay que ser extraordinario. Cuando seas extraordinario, hay que ser excelente. Así que esto siempre va a golpe de exigencia. Estuvimos hablando de que si esto es una batalla y nosotros somos soldados, ¿cómo son los soldados que Dios busca? Vimos la criba, vimos la incapacidad de una persona arraigada en lo terrenal, que hoy matizaremos algún tema, porque igual alguno se fue con un concepto erróneo y yo lo que quiero es dar luz, no confundir. Y hoy, ya que sabemos que el Señor llama a sus filas a soldados, vamos a ver qué es ser un buen soldado para Dios. Para eso vamos a tocar el último versículo que toquemos el otro día, y de ahí vamos a salir, vamos a analizar un poquito el pasaje, para después simplemente traeros una reflexión que creo que nos va a hacer bien. Se encuentra en el 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4, aunque voy a leer el 1 y el 2 para que sepan también en el contexto de qué está hablando Pablo a su hijo. Capítulo 2 empieza así: tú, o sea, es una palabra personal a Timoteo. Tú pues, hijo mío. Esto que va a decir Pablo lleva un contexto paternal. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto es lo que debes de encargar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y ahora Pablo le dice el precio de todo esto. Aunque eres mi hijo y aunque te amo y te saqué de tu casa, que era una casa de fe, donde tu madre y tu abuela eran personas de fe que seguramente arraigaron en ti y contagiaron esa fe genuina en el Señor, y aunque desde pequeño has estudiado las Escrituras, vengo a decirte el precio de ser un seguidor de Cristo. Verso 3. Tú, otra vez, pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ahora le da el consejo de la vida, que no es un consejo, después entramos, es un mandamiento. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es impresionante. Es impresionante. Vimos, y ahora haremos un poquito de memoria y referencia, que Pablo de forma continua hace referencia a términos militares para comparar la vida del Evangelio. Hace muchas comparativas y usa términos militares. Y sobre todo cuando hace referencia a la vida del servicio del Evangelio. Y vuelvo a reiterar, cuando hablo de servicio del Evangelio, no hablo de predicadores. Hablo de la labor que tú tienes de desempeñar como hijo de Dios, ¿vale? Eso quiero que quede claro. Y vemos muchas veces el concepto, porque Pablo llama que él ha peleado la buena batalla, como estuvimos hablando el otro día. Él insiste con Timoteo y le dice que pelee la buena batalla. Y esa terminología de pelear la buena batalla es agonizar hasta darlo todo. A mí este concepto me ha dejado un poco aturdido. O sea, no habla de una pelea donde tú te exhibes, donde tú puedes fondear a medio gas, sino que cuando usa Pablo el concepto pelea, es pelear hasta morir.
hasta que no te queden más fuerzas, y con ellos, si te va la vida, te va la vida. Ese es el concepto que él tiene. El concepto militar lo usó muchas veces, y en la carta a Filemón se refiere a una persona como es Arquipo, como el compañero de milicia. En la carta de los Filipenses, de la misma manera, se refiere a Epafrodito como compañero de milicia, ¿vale? Notar que el concepto militar de Pablo a los seguidores, a ejecutar el servicio, lo tiene claro. La buena batalla, militar. Entonces, compañero de milicia, o sea, él tiene el concepto de estar en una guerra y en una batalla, en la buena batalla. Y ahora bien, en el análisis un poquito de este pasaje, aquí lo que está dando Pablo a Timoteo no es un consejo, no es una sugerencia, no es un si puedes, no es si tienes tiempo, si te viene a la mano, si te va bien. Es un mandamiento. Está también escrito de una forma como de orden militar, como el orden de un general a un soldado que debe de obedecer. El buen soldado. Y aquí vemos algunas de las características del buen soldado. Tú, pues, sufre penalidades. Fíjense, el primer concepto que le dice Pablo a Timoteo. Le está diciendo, tendrás de sufrir conflictos, adversidades. Yo no te puedo engañar, no puedo llamarte y decirte que todo te va a ir bien. Es más, seguro, no es una profecía, es las consecuencias de ser creyente y servirle a Dios. Por eso te digo que no sufras por lo que te va a dar la vida, sino que de antemano estés dispuesto a sufrir penalidades, conflictos, adversidades. Hay manuscritos más antiguos que hoy, mientras que estudiaba este pasaje, me hacían ver que algunos manuscritos añaden a esta palabra: tú sufre conmigo. Aquí en nuestra revisión de Reina Valera del 60 solamente pues dice tú pues sufre penalidades, pero hay manuscritos más antiguos que añaden ese conmigo. Está diciendo, de la misma manera que me has visto sufrir a mí, no hay otra forma de servir a Dios que no sea a través del sufrimiento continuo. Amén. Porque Pablo quiere dejar claro a su discípulo, al que le va a suceder en el ministerio, al que va a tener de corregir, de levantar ministerios, de cuidar de las iglesias, le quiere dejar claro algo: la imposibilidad de encontrar en la vida de la tierra la dolce vita. Porque muchos, no sé por qué, tenemos el concepto de que aquí hay que vivir muy bien. No sé por qué. Habemos leído otro libro, o quizá se nos están pegando algo de la prosperidad que siempre reprendemos. El por qué no lo sé. Pero veo en este siglo y en esta generación sobre todo, creyentes arraigados a esta vida, buscando la felicidad en esta vida, buscando atesorar en esta vida, cuando mi Biblia de forma continua me dice que no somos de este mundo, me dice que somos peregrinos, me dice del peligro del arraigo. Es imposible encontrar aquí la felicidad. Es imposible aquí ser feliz y ser un creyente de primera.
Pretender servir a Dios y pensar que todo te va a ir bien es una frivolidad. No hay ningún verso que pueda apoyar eso. No hay ningún personaje bíblico desde el principio hasta el fin que le fuera bien. Ninguno antes o después le vino la adversidad. Es más, ha sido, fue y será la única manera de medir nuestra lealtad al propósito de Dios a través de las adversidades. ¿Qué dice el pastor? Es la única manera, la única vara de medir que nos indica si estamos o no en el propósito, en el servicio. Porque lo hemos visto una y otra vez, pero hay un ejemplo claro. ¿Ustedes acuerdan que dice Pablo? Pablo hubo en un lugar que lo pasó fatal, en Éfeso. Éfeso para él fue un desafío. Hay un detalle que dice Pablo acerca de Éfeso. Dice: en Éfeso batallé contra fieras. Fíjense el desafío que tenía. Fieras. Está en la cuna del mismo demonio, donde se entronaba Satanás. Era el cuartel general de donde se expandía todas las artes mágicas, hechicerías, toda la vida inmoral. Estaba ahí en Éfeso. La lucha de Pablo es de una forma que él define: luché contra fieras y estuve a punto de perder la vida. Pero él dice: se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y yo digo: ¿y cómo mides la eficacia de tu mensaje? ¿Cómo ves que esa puerta se ha abierto? ¿Cuál es la evidencia? Si dices que estás luchando contra fieras, que no reposas en tu espíritu, ¿cuál es la evidencia? Dice: esa es la evidencia. Sé que es una puerta grande y eficaz porque muchos son los adversarios. Y he aprendido a medir mi lealtad al propósito por las adversidades que conllevan. O sea, si a mí todo me va bien, es que yo no camino bien. Si a mí todo me va viento en popa, quiere decir que algo va mal. ¿Por qué nosotros caminamos a contracorriente? Nunca vamos a viento a favor, porque ese es el milagro, que contracorriente llegas hasta el destino. Que no teniendo las cosas a tu favor, las consigues, porque alguien más grande que nosotros está con nosotros. Luego entonces no podemos encontrar aquí el bienestar, porque sería decir que la Escritura hierra. Cuando uno se pone a vivir el propósito y a servir a Dios con todo el corazón, pues encontrará adversidad. Y esa adversidad es la señal de que lo estás haciendo bien. La puerta es grande y eficaz, no porque aquí me vaya bien y en Éfeso me enriquezca, sino porque muchos son los adversarios. Sigue diciendo en este verso: ninguno que milita, es decir, ninguno que es soldado, se enreda en los negocios de la vida. Muy importante, porque creo que el otro día se confundió un poquito el término, porque este verso lo di al final, pero hoy me gustaría pararme aquí un momento. ¿Qué significa enredarse en los negocios de la vida? Te digo ya desde ya que no dice que no tienes que trabajar. Eso no está diciendo la Biblia, porque la Biblia dice todo lo contrario, que el que no trabaje, que no coma. La Biblia está en contra de la persona ociosa. Luego entonces no está diciendo eso. Cuando habla el término no enredarse en los negocios de la vida, la palabra enredarse tiene un significativo de gestación. Es literalmente embarazarse.
Fíjense qué término usa Pablo aquí, en el original. Es decir, no es que sea malo trabajar para vivir, sino que el mal radica en vivir para trabajar. Es decir, para que ustedes lo entiendan, cuando la Biblia dice enredarse, es una terminología, embarazar, es gestar dentro de ti la vida de esta tierra, es echar raíces, hacer arraigo, hacer de tu trabajo tu forma de vivir, no solamente del trabajo, sino de tu día a día, de la forma que te comportas, de la forma de cómo ocupas el tiempo libre, de cuánto tiempo le das a Dios y cuánto tiempo le das a tu propia familia. Puedes estar enredado con tu propia familia, puedes priorizar tu casa, tu familia, tus negocios y tus bienes por encima de Dios. Enredarse no es pasar tiempo con la familia, no es trabajar, es simplemente invertir tiempo en eso. Es embarazarse de la vida terrenal. Es pensar que aquí vas a pasar la eternidad. Es vivir para echar raíces, para vivir bien. Y cuando hablo de vivir bien, no hablo de que se tenga de vivir mal, quiero que entiendas el término. Pero si para vivir bien tienes de dejar de congregarte, si vivir bien significa dejar de buscar a Dios, si vivir bien significa dejar de ayudar a la gente, no estás viviendo bien. Según la Biblia, estás enredándote. Estás engendrando en tu vida otra vida que no es la vida del Evangelio. Y eso descalifica. Dice todo aquel que se enreda en los negocios de la vida, y cuando habla de negocios no es de trabajo, sino en todos los ámbitos de la vida. No sirve. No podrá servir a Dios con esa pasión que cantaba el Fernando. Amarte, servirte y adorarte será una estrofa de una canción, algo que soñaste alguna vez pero que nunca pudiste llevar a cabo. Y dice por qué. Dice, y esto es muy importante, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Dice el por qué. Dice, para agradar a aquel que lo llamó como soldado. Esto es tremendo, ¿eh? Aquí nos abre ya la luz. O sea, yo no me enredo, yo no me arraigo a la vida. No para agradar a los hombres, sino para agradar a aquel que me llamó. Aleluya. O sea, que hacer lo contrario es desagradar a aquel que me llamó. Pero cuando yo priorizo su llamamiento y su persona, y por amor a Él y a su obra, cambio el concepto de mis prioridades, lo estoy agradando a Él. Porque este es el fin del soldado, agradar al que te llamó. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Sí, de verdad. Al precio. Te pide entrega total, devoción total. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres un capricho del destino, ni el deseo de un hombre. Eres el propósito de Dios. ¿Saben?
examinaba por qué usa tanto Pablo esta terminología militar en sus cartas, el por qué. Y es porque el código que regía, el código romano en cuanto a la militancia de soldados, era terrible. Y yo solamente les diré una pincelada de esto. Dice el código romano en el tiempo contemporáneo de San Pablo, así era, una de las leyes. El código romano dice así: prohibimos a los hombres comprometidos con el ejército a comprometerse en ocupaciones civiles. Ese era uno de los principales códigos de Roma para ser soldado militar. Prohibimos a los hombres comprometidos con el ejército a comprometerse en ocupaciones civiles. Y ahora le añade: porque un soldado es nada más que un soldado. Y esto me ha abierto una panorámica del sol. Porque hay quien es más de una cosa. Y ese es el problema. Hay quien es cristiano, gitano, amigo. Hay quien es más de una cosa. Pero el que es soldado es soldado. El problema de nuestra generación es que somos más que una cosa. Cristianos, gitanos, romanos, apostólicos. Y Dios te dice: no puedes ser más que una sola cosa. Si eres soldado, eres soldado. Aquí, en tu trabajo, en tu casa, con tus amigos. Me daba una luz. Era una contestación a una de mis inquietudes. El problema no es tu trabajo, ni tus amistades, ni tu casa. Es que a veces en tu trabajo, entre tus amistades y en tu casa, dejas de ser soldado. No te comportas como tal. Ese es el problema. Ese es el concepto. Un soldado siempre es un soldado. En todo momento. Día a día. Día a día. No te dice la palabra: deja de trabajar, sirve a Dios, ¿no? Sé un soldado en tu trabajo. No te dice: no, tienes que estar con tu familia. No, sé un soldado en tu familia. No te dice la Biblia: deja a tus amigos. No, compórtate como un soldado ante tus amigos. ¿Cómo cambia el concepto, Porque un soldado, me encanta esta frase, porque un soldado es siempre un soldado. También, ¿sí o no? ¿Se entiende el concepto? ¿Hasta aquí? ¿Lo entienden? ¿Me dejan? Recta final. El buen soldado no se enreda, siempre es soldado. No cuelgas la armadura, no cuelgas el traje militar, siempre es soldado. Pero saben, en esta milicia, el buen soldado no solo cumple órdenes. Si bien es verdad que un soldado fiel se le considera fiel por su lealtad y su obediencia. O sea, el buen soldado no rechista. Aunque la orden, si ustedes... Es que a mí me gustan mucho las películas de guerra. Igual a ustedes no. Igual les gusta de marcianos, a mí me gusta de guerra. Y he visto, y en la historia está, generales que han dado órdenes a compañías de soldados a morir, literalmente. Ustedes vayan allá, son la primera avanzadilla.
Y ellos se ven y saben que la primera avanzadilla, si son 50, 40, mueren. Pero no rechistan, porque son soldados. Y un soldado es un buen soldado porque cumple órdenes, aunque con esa orden te vaya la vida. ¿Entienden el concepto? Luego entonces, un buen soldado es leal y obediente. Pero esto del Evangelio, esto de la Biblia y esto de Dios, es otra historia, es un lío, esto es un lío. Porque aquí el buen soldado no solamente cumple órdenes. Te necesito más flojito, pero que me acompañes, ¿vale? Porque esta historia necesito mucha inspiración de Dios. Esta historia, si yo preguntara cuántos están dispuestos a recibir órdenes sin reparos, ¿cuántos? De verdad. Si tú escucharas hoy la voz de Dios, Fernando, y te dice: me dejas de trabajar, me sirves a Dios, me sirves a mí, voy a hacer esto contigo, vas a tener de ir aquí, aquí, aquí. Si escucharas la voz audible de Dios, ¿lo harías? ¿Sí? Agustín, ¿lo harías? ¿Lo harías? ¿Lo harías? Bonito. ¿Lo haríais? ¿Lo harías? ¿Alguien no lo haría? Si escuchara la voz de Dios, ¿alguien no lo haría? Sí, lo harías, ¿no? Luego entonces, tú esperas oír una orden para obedecer. Y a veces eso es la excusa del ocioso. Ay, Padre, ¿cómo me ha salido esto? Si me lo dices, si oigo tu voz, si me lo ordenas, si Dios me lo dijera, lo haría. ¿Han oído esto? ¿Por ahí lo han oído? Yo lo he oído mucho por aquí, ¿eh? Yo por aquí, no es en esta iglesia, solamente aquí. Si Dios me llama, voy. Ahí también lo han oído, ¿no? Si Dios me lo dijera, yo esto lo dejaría, yo me dedicaría a esto. Pues ven una historia de buenos soldados. Capítulo 23 de 1 de Samuel. Nos habla del listado del cuerpo de élite del ejército de David. Si bueno era el ejército, dentro de ese ejército del ejército de David había un cuerpo de élite. Eran los héroes de la Marvel, casi superhéroes, 30 valientes, cuenta la Biblia. Estos 30 valientes se ganaron el apelativo de los valientes de David. Y si ustedes leen en Crónicas y en capítulo 23 de Samuel, se darán cuenta que eran soldados capaces de hacer heroicidades de superhéroe, con palos matar gigantes, matar leones con las manos, uno solo matar a 300 hombres. Es el cuerpo de élite. Pero dentro de los 30 había un grupo más reducido, un cuerpo de élite dentro del cuerpo de élite, 3 valientes. Estos 3 valientes no tenían parangón con los 30. Es más, yo me acuerdo la primera vez que me encontré con este pasaje, lloré porque buscaba a estos 3 hombres, porque yo me encuentro y dice la Biblia algo impresionante. Sale un hombre que se llama Abisaí, y con una lanza mata a 300 hombres. Y yo cuando veo esto, a mí he dicho que me gustaban las películas de guerra y de la Marvel también. Yo veo un superhéroe, un hombre que con una lanza mata a 300 hombres. Y está ahí uno de los 30. Pero claro, yo leí y veo que dice, pero no igualó a los 3. Luego entonces, ¿qué debieron hacer estos 3?
que la heroicidad de matar a 300 hombres con una lanza no es comparable con el que hizo nuestros 3 valientes. ¿Qué puede ser más heroicidad que eso? Vengan conmigo. Vengan conmigo, capítulo 23, verso 15 de Primera de Samuel. Léanlo el pasaje en casa. Está David en medio de la batalla y hoy el conflicto es en su casa, en Belén, su querida Belén. Belén está sitiada porque él la ha situado en el mapa. Belén, según el libro del profeta Miqueas, era tan pequeña que no se podía contar entre las aldeas. Pero hay hombres, y hay hombres, que dan honor a una casa. Y David ha dado popularidad a la pequeña aldea de Belén. De tal forma que los filisteos han visto un lugar donde oprimir a David. Quieren tenerlo afligido. Han ido a una guarnición de los filisteos y han rodeado su entorno, su casa. Y ahora David está melancólico, pensando que la aldea de su niñez, por causa suya, está siendo sitiada por los filisteos. Se acuerda en melancolía de los días pasados y recuerda sobre todo algo: el agua del pozo, donde muchas veces David, después de jugar con sus amigos, había ido a refrescarse. Recuerda el agua fresca del pozo de Belén. Y embriagado por la melancolía y el no poder ir a socorrer a su aldea querida, dice la palabra. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera del agua de Belén que está en el pozo? ¿Saben qué significa vehemencia? Deseo. Yo he gritado, pero David no gritó. Dice la Biblia, David suspiró. El deseo es un sentimiento que se viste de palabras, es un susurro. David ha dicho: ¿quién me diera un poco de agua del pozo de Belén que está en mi casa? No ha mirado a derecha y a izquierda, no ha ordenado nada. Tiene hombres que a su orden matan leones. Tiene hombres que por defender un campo de lentejas se juegan la vida. Son tan fieles con la espada que hubo uno que después de la batalla intentó sacudirla de la mano y de tanta sangre se le hizo pega. Puede matar, pero esto no es una orden, es un suspiro, un deseo interno. Pero dice la Biblia, pero habían 3 que están tan cerca del rey, que han escuchado el suspiro. No se hablan entre ellos, no meditan un plan y una estrategia, no dicen qué hacemos, no. De forma instintiva se actúan los que viven cerca del rey. No se demoran, no quieren ni dan explicaciones de lo que van a hacer. Han salido los 3 corriendo, han traspasado la guarnición de los filisteos con sigilo. Han llegado de forma escondida a la fuente, han cogido una vasija, la han llenado hasta el borde y ahí con esmero la han traído de vuelta al campamento de David sin derramar una gota. Y ahora David la ve. Léanlo, la ve. Y cuando la ve empieza a temblar. Mira, rey, tiembla. ¿Qué habéis hecho? Nada, rey, escuchemos susurrar que deseabas agua del pozo de Belén. Aquí está. Y la mira y tiene sed. Tiene melancolía y lo ha deseado, pero cuando la ve, no ve agua,
tome agua. Dice, ¿cómo he de beber yo la sangre de estos valientes? Pero si es agua, David, no es agua, es sangre. Se ha jugado la vida. Esto yo no lo merezco. ¿Y saben qué hace? El Padre, hoy lo recibí esto y me rompía. ¡Ha hecho una ofrenda! Dice, este agua la merece Dios, yo no la merezco. Se la voy a ofrecer a Dios. Ha hecho de una vasija de agua un culto a Dios. Esta es para ti. Esta erosidad, esta fidelidad, esta lealtad, solamente tú te mereces. Un hombre mortal como yo no se lo merece. Así que el agua ya no es para mí, es para ti. Lo que han hecho estos tres hombres, lo que han hecho estos tres hombres, no tiene valor. Algo solamente así lo merece Dios. Y dice, y los tres valientes hicieron esto. No hay sangre en las espadas. No mataron ni a un filisteo. Es más, los filisteos nunca se dieron cuenta que estuvieron ahí. Pero ser fieles a los deseos del rey los catapultó sobre la élite. Ninguno como ellos. No han matado leones, o quizás sí en otro tiempo, y gigantes, quizás sí en otro tiempo, pero los que le catapulta a lo más alto es la lealtad y la cercanía a su rey. El buen soldado no solamente debe cumplir órdenes, sino vivir tan cerca del rey hasta el punto de escuchar sus deseos. Hoy os estoy dando una cátedra de relación, que hay cosas que Dios no te ordenará, que tendrán de salir por iniciativa tuya, por amor al rey. Cosas que verás desordenadas en medio del camino y de aporte a su obra. He dicho antes, si Dios te dice, Fernando, deja todo, sírveme, ves aquí, ¿lo harías? Y sin oírlo, simplemente viendo la necesidad. Porque el buen soldado no solamente cumple órdenes, sino satisface deseos. Son conceptos bíblicos, espirituales, que te cambian la vida. Son mi manual de servicio. El por qué hoy, 2024, de julio o de junio, estoy aquí pastoreándoles y estoy sudando. Porque este ha sido mi manual como soldado. No solamente ir donde Él me envía, sino estar donde hace falta. El otro día nos confrontó y nos ha matado. Porque sí, tu rey tiene deseos. Porque intercede. Porque Él no está en el trono como un espectador. Él está intercediendo por nosotros. Y si te acercas a su corazón, verás que ora por gente que necesita ayuda. Y ya no tienes de recibir órdenes. Cumples deseos de rey. No son caprichos, son deseos.
¿Cuántos saben que Dios quiere que se salve toda la mina? No, no sabéis, ¿no? Dios quiere que se salve toda la mina. ¿Cuántos saben que Dios murió por toda la mina? Ese es el deseo del Rey. Ahí sigue por ese tono, ¿vale? Te podrán explicar otras historias y otros conceptos, pero yo intentaré inspirarte, contagiarte una vida de pasión con Dios y de compromiso con su obra, porque otra cosa no es evangelio, porque otra cosa no es servicio, porque otra cosa no es ser soldado. Ninguno que se enreda en los negocios de la vida puede ser soldado. Espero haberte confrontado de nuevo y que esta noche digas: Señor, no quiero una orden, no quiero una orden, no quiero ser un soldadito de plomo, un soldado sin vida. No quiero pasarme el resto de mi vida cumpliendo normas y exigencias entremezcladas de dogmas de hombres. Quiero escuchar tu necesidad y que tu necesidad sea la mía. ¿Puedes cerrar tus ojos, por favor? Bendigo tu gracia, Dios de la vida. Dios mío de mi vida. Ay, Padre. ¿En qué parte del campamento estás? Mis ojos revelan que yo Oh Dios, nada puedo te esconder, adoro tu beso. que no soy nada sin ti, Amén. oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, Te adoro. todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida Ay, Dios mío de mi vida. a una sola verdad, Adoro y sharata kama sota. que cuando me miras Dale kama duleva. nada puedo ocultar. Elisa marita lotoro te kao. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Pero sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí Ay, qué bien. me llenas de tu paz.
dominio y el control de todo. Es una bendición y es un problema a la vez. Todo depende del lugar del campamento que tú quieras ocupar. En esta campaña militar hay lugares estratégicos en el campamento donde muchos deciden simplemente cumplir órdenes de subsargentos, generales. Pero si te acercas al rey, es otra historia. Amén, amén, díselo, díselo. Dios que te cambia la vida por completo. Pero bueno, como dicen aquel, espero que a ti no te pase. Pero si te pasa, entrégale todo, ¿vale? Bueno, pues yo me alegro de hacer estas reuniones, ¿vale? Creo que están siendo provechosas. Algunos pues le irrita, pero bueno, de eso se trata, de que te irrite, te confronte y te haga ver incómodo. De eso se trata, para eso las hago, ¿vale? Con buena intención, siempre. Pues nada.